Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte que hemos llamado Palabras de Esperanza. Es un gusto poder acompañarles. Hoy es miércoles 7 de julio del 2021. Y si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una breve oración antes de iniciar este tiempo. Padre, queremos escuchar de ti en esta mañana. Yo no sé por qué están pasando ni están viviendo mis hermanos, pero te ruego, Dios, que esta palabra sea pertinente para este día. Para aquellos que están pasando por alguna prueba especial, que sea una palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza, Señor. Porque tu Espíritu Santo es capaz de hacer todas estas cosas en un solo mensaje. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a que en esta mañana haya algo que pueda quedar marcado en la vida de cada uno de mis hermanos. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar el estudio del día de hoy. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo, déjenme ver, 35. Y voy a hacer una vista panorámica desde el 1 hasta el 29. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, no lo vamos a leer como tal, pero vamos a hacer algunas referencias a ello. Permítame iniciar contando una breve historia. La primera vez que estuve en una iglesia cristiana, hace ya bastante tiempo, por ahí del año 94, enero del 94, fui como invitado de mi hermano. Entonces me senté a su lado, junto con su esposa, mi esposa y yo, y transcurrió todo el servicio. Muchas cosas por entender, la música, la predicación y tantas cosas más. Pero el momento que más me impactó fue cuando teníamos el tiempo de la ofrenda. Yo venía de un contexto católico donde en el mejor de los casos hablábamos de limosna. Y limosna se trataba pues de las monedas que te sobran en la bolsa, ¿no? Pero al ver a mi hermano que sacaba su billetera, o sea, ya de entrada la billetera, y no tomaba un billete, sino tomaba varios, híjole, francamente me impactó. Así que puse atención y en los siguientes domingos fue algo de especial cuidado. Y me di cuenta que entregaba billetes cada domingo, no voy a decir cuántos. Y tenemos que reconocer que muchos de nosotros podemos hablar de entregar nuestra vida a Jesucristo. Pero la cartera, ay, 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 ese sí es un tema delicado, muy delicado. La escritura habla mucho de la mayordomía bíblica, es decir, el reconocimiento de que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Según el Salmo 24, dice así que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También tenemos un llamado en diferentes pasajes de la Escritura que nos llaman a entregar diferentes tipos de ofrendas. Por ejemplo, se habla de las ofrendas que conocemos comúnmente como diezmos, pero la Escritura no solo habla de los diezmos, y hay toda una estructura y una razón de entender los diezmos, también habla de ofrendas y también habla de primicias. De manera tal que los porcentajes de una persona bajo la ley en el Antiguo Testamento, pues podría representar entre el 27 y 30% de su ingreso, ya que eso estaba considerado bajo las normas de la ley, incluyendo diezmos, ofrendas, primicias y algunas otras ofrendas más. Y usted me dirá, bueno, sí, está bien, esto era la ley del Antiguo Testamento, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento los principios permanecen, porque la enseñanza de dar al Señor conforme a nuestra prosperidad, es decir, en una parte proporcional, es una idea similar a lo que se manejaba con los diezmos. Conforme uno haya sido prosperado, es la enseñanza en 1 Corintios, ¿sí? Y esto nosotros lo tendríamos que apartar y cada primer día de la semana se entrega. Y entonces nos da una responsabilidad al respecto.
Pero también encontramos en la Escritura ofrendas que se entregaban para ayudas especiales, ofrendas para los necesitados y algunas otras cosas más. Pero quiero mencionar algunas cosas relevantes del pasaje al respecto del día de hoy. Por ejemplo, en Éxodo 35 podemos ver que el pueblo traía diferentes ofrendas delante de Moisés para la construcción del tabernáculo. No solo ellos, sino también a través de las ofrendas había la provisión para las vestimentas sacerdotales. Lo que quiero es que cada uno de nosotros veamos algunos aspectos muy específicos de esas ofrendas que eran por encima de las regulares, es decir, una ofrenda adicional. Mire, por ejemplo, en el verso 4, Éxodo 35, 4, dice, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros para Jehová todo generoso de corazón, por eso lo subrayé, la traerá. Y empieza a decir todas aquellas cosas que habrían de traer, oro, plata, bronce y muchas otras cosas, ¿no? Madera, lienzos y no sé cuántas cosas más. Y desde el verso 4 hasta el verso 9 da una explicación de todos los materiales que habría de traer. Esto es lo que se considera, bueno, pues una ofrenda en especie, ¿ok? Pero en el verso 10 dice así, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado, y el tabernáculo, su tienda, y continúa con toda la descripción de las cosas que se podrían hacer hasta el verso 19, es decir, 9 versículos diciendo todas las cosas que el pueblo podría hacer. Esto es una ofrenda llamada una ofrenda de mano de obra o una ofrenda de trabajo. Era diferente a la primera. En la primera solo dabas bienes y en esta dabas tu trabajo. En el verso 20 dice así, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, verso 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, está viendo usted la generosidad que hay detrás de ello, y todo a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Fíjese nada más cómo habla de esta generosidad. Los aspectos muy concretos, ¿sí?, de un corazón estimulado, un espíritu de voluntad para construir todo lo que Jehová había mandado. Termino en el verso 29, dice así, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, fíjate bien cómo lo dice, todos los que tuvieron corazón voluntario, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron, vuelvo a subrayar, ofrenda voluntaria a Jehová. Podemos nosotros identificar el énfasis de estas obligaciones, ¿sí? De estas ofrendas. No era que se entregaban por obligación, no era una ofrenda por obligación, sino que resalta en los textos el hecho de que todo esto era una ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo y para la elaboración de la ropa sacerdotal. Por ello quiero compartir lo siguiente que podemos sacar como enseñanza. Primero, cuando hablamos de ofrendas, tenemos que reconocer que hay diferentes tipos de ofrenda. Todos tenemos un llamado a ofrendar de manera regular en nuestra congregación local. Llámale como gustes, ofrenda, diezmo o si le quieres dar otro nombre. Es parte de nuestro compromiso e identidad para la obra de Dios. Recuerde que es nuestra responsabilidad apartar un porcentaje de nuestros ingresos y usted tendrá que resolver delante de Dios cuál debiera de ser ese porcentaje y una vez que ha apartado ese porcentaje, ser fiel a ello.
El segundo aspecto son aquellas ofrendas que son específicas. Si adicionalmente a esa ofrenda que usted entrega al Señor se ha comprometido a apoyar a algo o a alguien, es importante que cumpla con aquello que promete, porque a través de esas promesas se ejecutan los planes y proyectos de la congregación y demás ministerios. Como nuestra iglesia se sostiene a través de este esquema a los misioneros y todo el comité de misiones para viajes y todo este tipo de cosas. Por eso se le llama promesa de fe. No es parte de la ofrenda regular, es algo que nosotros, adicional a la ofrenda, entregamos al Señor. El tercer aspecto son aquellas ofrendas voluntarias, como en el ejemplo del día de hoy. Dios pone en el corazón el apoyar voluntariamente a una persona, a un ministerio, a un proyecto de construcción, a una remodelación. Recuerde lo que el texto hoy nos enseñó. ¿Sí? Ese era el sentir de estas ofrendas voluntarias. Y nosotros cuando participamos de ello, estamos participando de una manera especial. ¿Qué podemos recordar de las ofrendas voluntarias? Bueno, primero que Dios es el que pone la carga. Tú ves una necesidad y a partir de ahí eres atrapado en esa necesidad y ya no tienes mucho que hacer al respecto porque Dios ya te acorraló. Y entonces ves una necesidad. Particularmente Dios me ha mostrado este tipo de cosas y me ha mostrado este corazón cuando se trata de una casa hogar. Yo no sé por qué, pero esto ha sido una condición que se ha repetido en varias ocasiones para personas en necesidad. Cuando Dios te pone esa carga, ya no hay mucho que hacer. Tienes que ir sobre esa línea. Tienes que ir sobre esa línea para que puedas participar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagas. Entonces, Dios es el que pone esa carga en tu corazón. Segundo, es voluntaria. No te sientas obligado a hacerlo. No es algo que es tu responsabilidad. Es el gozo, el placer, el deleite de dar. Otro aspecto, no esperes nada a cambio, no esperes recompensa, no estás comprando un favor. Quita de tu mente esta analogía de la vida es como la rueda de la fortuna, hoy estás arriba, mañana abajo, y entonces cuando estás abajo alguien te puede ayudar que estaba arriba, que le ayudaste antes. No, quita esta idea de tu mente que estás comprando favores. No es para eso, es por el placer específico de ayudar. Cuarto aspecto, procura que sea lo más anónima posible. Trata de que se entere el menor número de personas. Incluso si puede no enterarse nadie, mucho mejor. Así evitas usar eso a tu favor después o que tu corazón o que tu orgullo te traicione. Dice la Escritura en Mateo capítulo 6 que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, y también en ese mismo contexto del Sermón del Monte dice cuando des ofrenda al Señor, hazlo en privado, no que todo mundo se entere. Y concluyo con estas ofrendas voluntarias. Recuerda que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Es más bienaventurado el que da que el que recibe, según Hechos 20:35, citando el apóstol, Lucas, al Señor Jesucristo. Es más bienaventurado dar que recibir. Debo de reconocer que en el caso de las ofrendas es un tema que a mí particularmente me costó trabajo. A mí particularmente me costó trabajo. ¿Por qué? Porque no fue fácil para mí al principio. Yo empecé por tomar esto en el Señor cuando logré tomar convicción y empecé por tener un compromiso serio con Dios por aquellas ofrendas regulares. Es decir, empezar por aquellas que son por porcentaje y que se entregan a tu congregación local. Pero cuando logré hacerlo, empecé a sentirme bien al hacerlo. Primero fue por obediencia, después empecé a sentirme bien al hacerlo.
Después, entonces quise ir más allá. Entonces empecé a tomar compromisos regulares de apoyar a otras personas. Y cuando eso ya no fue suficiente, decidí empezar a ir en la línea de ofrendar de manera especial solamente por la voluntad de hacerlo. Y he comprobado en ello que hay gozo especial delante de Dios. El Señor te da ese gozo especial y compruebas que es verdaderamente bienaventurado una persona que lo hace. Así es que en esta mañana quiero retarte a ti. Tú me puedes decir, híjole, pero no ves la crisis, pero no ves la necesidad. Bueno, precisamente por eso, porque veo la crisis y veo la necesidad y veo que hay muchas personas que lo necesitan. Tú que tienes un poco más de lo que necesitas, tienes un llamado para ser canal de bendición de Dios a otros. Y enfatizo lo que dije, tú que tienes más de lo que necesitas, no de lo que quieres, no de lo que decides gastar, de lo que necesitas. Tú puedes ser canal de bendición a otros. Tal vez puedes empezar hoy desde como empecé yo. Empieza por aquellas cosas que te lleven a la fidelidad a tu congregación local y después empieza a crecer a partir de ahí un poco más. Te garantizo que el resultado te va a dejar satisfecho. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este día y rogamos, Señor, tú bendigas este tiempo y este tema tan complicado en la vida de muchos de nosotros. Llama, Señor, a este espíritu de generosidad y que sea y que brote en la vida de cada uno de mis hermanos. Lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les recordamos algunos aspectos importantes que deben de considerar hoy mismo. Hoy mismo tenemos en la noche a las 7:30 en el culto de miércoles un tiempo donde vamos a celebrar la cena del Señor. Así que, por favor, preparen los elementos para que puedan participar con nosotros. Esta transmisión será solamente en línea, pero lo estaremos transmitiendo la cena del Señor en vivo desde nuestras instalaciones. Así es que si usted puede, por favor, participe con nosotros en la cena del Señor. Recuerden que este domingo también hay cambios en la dinámica de cultos dominicales. Ahora ya pueden estar los niños, se ha abierto el foro a 50% de acuerdo a la respuesta de baja de contagios en el país y entonces ahora podemos recibir niños. Sin embargo, tienen que considerar que los niños estarán con sus papás en el salón principal, porque el ir a los salones, estar con otros niños, esto va a generar mucho más cercanía y estas condiciones. Entonces, ayúdenos, por favor. Queremos ir poco a poco, paulatinamente, llegando a la condición adecuada para que todos podamos participar. Este domingo, papás con hijos. Nuestro trabajo va a ser tratar en la medida de lo posible, adaptar un poquito un culto diseñado completamente para adultos, ¿sí? Para que puedan estar los niños ahí con nosotros. Y por supuesto no es un culto diseñado para ellos, pero vamos a hacer un esfuerzo para tratar de adaptar lo mejor que podamos hacia ellos. El culto de las 11 de la mañana está casi lleno, todavía hay lugares, pero hay pocos lugares, considérenlo, y el de la 1:30 todavía hay suficientes lugares. Por favor, consideren esto. ¿Por qué? Porque ya subimos la asistencia, ya son 50% de asistencia, entonces tenemos una posibilidad de recibir a más personas. Los otros dos avisos, hay muchas actividades ya como iglesia y se viene el verano, entonces viene un congreso de jóvenes la tercera semana de julio. Por favor, apúntense jóvenes, hay un costo muy bajo, por cierto, pero vale la pena participar. Y la escuelita bíblica de vacaciones, que será en línea, también ya pueden anotarse, chequen en las redes sociales toda la información al respecto. Saludo de manera general
a todos los que hoy se conectaron, los que nos dejan mensajes, los que nos dejan información. Voy a leer todos y cada uno de los mensajes, y si hay algo por lo cual orar o si hay algo por lo cual contestar, voy a poner especial atención a ello. Que Dios me los bendiga, que tengan ustedes un excelente día, excelente mañana, lluviosa, sí, pero una mañana para alabar y adorar a nuestro Señor. Excelente día, bendiciones.